la verdad, en 2 dimensiones, si le queremos dar profundidad o volumen, en este caso tomamos un punto hacia donde convergen las líneas de proyección. Entonces comenzamos a lanzar líneas desde las aristas, de todas las aristas que tenemos dentro de las figuras. En este caso, este arco, esta entrada, y tenemos estos mobiliarios. En este caso, ustedes ven el círculo que está enfrente, tiene otro punto de proyección diferente al que tiene estos otros 3 elementos. ¿Pero por qué se dice cónica? Porque al unirse todas estas líneas o proyectarse hacia un punto, forman una especie de cono. Fíjense bien, ¿no? Se proyecta todo y todo forma una especie de cono. Pues se llaman cónicas. Es algo súper sencillito de recordar. Cónica, cono. Entonces, eso recuerden. ¿Qué vamos a ver hoy en la sesión de clase? Vamos a ver lo que es proyecciones cónicas, los conceptos básicos, los tipos de proyecciones cónicas, los comandos de la barra capas. Hoy vamos a comenzar a realizar capas en el software AutoCAD y realizaremos nuestro taller número 4. El objetivo instruccional, por favor me ayuda leyendo los objetivos y el resultado de aprendizaje, Eduardo Alcíbar. El objetivo instruccional: aprender la percepción y ejecución de proyecciones con 1, 2 y 3 puntos de fuga de figuras tridimensionales en un plano de 2 dimensiones, comprendiendo el concepto y la aplicación de la proyección cónica mediante ejemplos prácticos y ejercicios autónomos. Objetivo de la clase: proyectar una figura hacia un punto de fuga en el espacio, empleando los comandos de la barra capas del software en el taller que realizaremos en clase. Resultado de aprendizaje esperado: el conocimiento de la necesidad del aprendizaje continuo y desarrollo de habilidades para aprender. Mi hija está muteada. Voy a apagar el micrófono. Gracias. Sí, les decía que el objetivo de la clase de hoy, y que está relacionado con el objetivo instruccional, es realizar nuestro taller en base a los conocimientos que vamos a tener acerca de las proyecciones cónicas. La proyección cónica vamos a realizar una de un solo punto de fuga. Vamos a ver los resultados de aprendizaje, que ya saben, es nuestra constante, ¿no? Vamos a seguir aprendiendo constantemente durante todo el semestre y vamos a ir avanzando con el software. Hoy vamos a ver la parte de capas y las vamos a aplicar en los dibujos que vamos a hacer. De aquí en adelante vamos a comenzar a trabajar con capas. Todo lo que trabajemos va a llevar capas. Ya vamos a ver qué son las capas y para qué sirven. Luego tenemos qué es proyección. Juan Pablo Herrera, lee por favor. Después Juan Pablo. ¿Ya está? A ver, Viviana Córdoba, lee por favor. Proyección. Pro y es. Pro y es. O proyección. Traer delante. Es la técnica de dibujo que representa objetos tridimensionales en una superficie bidimensional plana con la intención de recrear la posición relativa y profundidad de dichos objetos. Gracias. Este es el vocablo del que viene la palabra proyección. Es un vocablo que se dice proyectio, que significa traer delante. Es alguna técnica similar a la que vimos en la clase anterior, que es la representación de un volumen de 3 dimensiones en un plano de 2 dimensiones. Con la diferencia de que aquí usamos puntos y líneas de trayectoria para hacer este cambio, esta profundidad, y darle un volumen a un objeto plano. Eso es lo que vamos a hacer en este caso.
Proyectar. Patricio Monzón, lee por favor. Proyectar. Llevar los puntos, líneas y planos de un objeto sobre una superficie o plano en dirección rectilínea. Gracias. Nosotros tenemos este triángulo, ¿verdad? Que es nuestro objeto en el espacio y lo vamos a proyectar hacia una superficie plana. ¿De qué se está valiendo? Repito, estamos valiéndonos de puntos, vértices en este caso, y de líneas que nos ayudan a proyectar los puntos para unirlos y formar la figura inicial original, pero con una un poco más grande en este caso, o viceversa, si este fuera el dibujo, lo proyectamos hacia un punto de fuga. Ustedes ven que las líneas convergen todas en un solo punto. Punto de fuga, punto de vista, convergen en un solo punto. O sea, llegan, no están separados, ¿verdad? Todos llegan al mismo origen. Y nos permiten crear el mismo elemento, replicarlo de una manera diferente. ¿Por qué se ve diferente? Porque va creciendo. Si se aleja, en este caso, pues no, hacia el punto del plano, y si se acerca más hacia el vértice o hacia el punto de vista, se va haciendo más pequeño. ¿Por qué? Porque esta especie de cono de la proyección cónica se va haciendo más estrecho mientras más se acerca al punto de vista. Aquí tenemos el mismo ejemplo como lo vimos anteriormente, solo que visto desde otro ángulo. Pueden ver aquí les describe, ¿no? Que este es el elemento, la figura a proyectar. Estas son las líneas proyectantes. El punto de proyección, como les decía, si ven, se acerca más hacia el punto de proyección, se va haciendo más pequeño el objeto. Se aleja más del punto de proyección, se va haciendo más grande. Si, llegando, por ejemplo, en este caso, la figura proyectada en el plano de proyección es mucho más grande y se ve distinta. Parecería que fuera más grande y estuviera con otra inclinación. En realidad parecen diferentes, pero es el mismo objeto, solo que por la forma en la que está proyectada se ve un poco distinto. Los planos de proyección. Aquí tenemos, ¿se acuerdan en el videito que vimos en la clase anterior? Tenemos los planos de proyección, que son el plano vertical, el plano horizontal, y están diferenciados por las siglas PB y PH. Y la intersección de esto se llama línea de tierra. Si nosotros desdoblamos esto, ¿se acuerdan cómo hacíamos los cuadrantes? Entonces nos van a quedar uno sobre el otro. ¿Cuál es una forma bastante gráfica y bastante fácil de entender este concepto? Hagan de cuenta que ustedes son este puntito y están sentados en la orilla de la playa. Ustedes están sentados en la orilla de la playa y están mirando hacia el mar, ¿no? Hacia la profundidad del mar. ¿Qué se crea? Se ve el cielo, ¿verdad? Donde se une el cielo con el mar, se crea una especie de línea imaginaria. Esa vendría a ser nuestra línea de tierra. Por eso dice, ¿qué estás haciendo? Mirando al horizonte, están viendo el horizonte. Perdón. Por eso es que esta línea de tierra también se la conoce como la línea de horizonte, que es donde se interceptan estos dos planos. Los tipos de proyecciones cónicas que vamos a ver nosotros, muy brevemente, son las proyecciones con un punto de fuga, con 2 puntos de fuga y con 3 puntos de fuga. ¿Hay más proyecciones más proyecciones cónicas? Sí, pero nosotros no vamos a profundizar tanto porque en realidad este tipo de proyecciones son más artísticas, se realizan más a mano alzada. También las podemos hacer en la computadora, obviamente sí, pero para la vida que nosotros real, se podría decir, cuando estemos trabajando, este tipo de proyecciones las vamos a usar más cuando estemos boceteando o haciendo algún dibujo a mano alzada rápido, como para presentarlo al cliente, así en una libretita que, como les decía, siempre tienen que acostumbrarse a cargar. Cargan una libreta, rayan las cosas y lo presentan, muy someramente. Y así después de adelante, más adelante ustedes se quieren especializar en proyecciones tridimensionales con boceteado en computadora, pues eso ya es otro cantar, ya es otra cosa que se aplica mucho esta técnica, que son las proyecciones cónicas. Y hay proyecciones de 4 o 5 puntos de fuga. ¿Qué sucede cuantos más puntos le agregamos a la figura? Mientras más puntos le agregamos a la figura se tiende a distorsionar, a veces se tiende a distorsionar y no se ve tanto realismo, así que hay que aplicarlos de una manera adecuada.
Proyección con un punto de fuga. A ver, ¿quién no ha participado? Melanie, lee, por favor. Proyección con un punto de fuga. Cuando una de las caras principales del objeto es paralela al plano de proyección y dos de sus ejes principales convergen en un solo punto. Gracias, correcto. Si ustedes ven, tenemos una cara, ¿verdad? Una cara principal en los objetos que están proyectados. Y nuestro punto de fuga está paralelo a este. Si ven, de una más arriba, más abajo, pero están paralelos. ¿Qué quiere decir? Que todos los vértices, todos los ángulos que tienen aquí, se van a proyectar por medio de líneas hacia un solo punto de fuga. O sea, hacia un punto que está generalmente sobre la línea de tierra o la línea de horizonte. O el punto de vista de que algunos le ponen PB, BP, entonces da igual, es el mismo nombre, porque aquí le ponen punto de fuga, otros le ponen punto de vista, otros le ponen el punto donde está sobre la línea de tierra. Eso depende de cómo ustedes lo ponen. Si lo ubican hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo, eso es indistinto, ya que la proyección que ustedes realicen pues va a converger hacia ese mismo punto, sea una o más figuras. Proyección de dos puntos. Jorge Villón, lee por favor. ¿Se fue Jorge? A ver, ¿quién no ha participado? Vamos a ver. Alan Arroyave, ¿estás ahí? Lee por favor. Proyección con dos puntos de fuga. Cuando el plano de proyección es paralelo solamente a uno de los tres ejes principales del objeto, las rectas se proyectan hacia dos puntos de fuga. Gracias, correcto. Ustedes ven aquí, ya no tenemos un punto, no tenemos dos puntos que son paralelos entre sí. Pueden estar más alejados o más cerca entre ellos, dependiendo de cómo quieran ver en la volumetría. Y ustedes ven que las caras que se proyectan, aquí ya vemos más cosas, ¿no? En la parte anterior ustedes veían solo una porción, ¿no? Generalmente se ven dos caras máximo, a veces tres, pero dependiendo del punto de fuga. Por ejemplo, en este volumen vemos solo dos porque las otras están, como que dicen, internamente. En el de acá vemos más detalle, vemos más cosas y podemos proyectarlo de diferentes formas. Ustedes ven que tenemos el mismo cubito anterior, pero ya proyectado hacia dos puntos. Mantenemos el nivel, mire, aquí ya cambia el nombre, ya el nivel de ojo, la línea de tierra o la línea de horizonte, y es la misma. Pero ¿cuál es la característica? Estos dos tienen que ser paralelos entre sí para poder realizar este ejercicio. Igual tenemos la proyección cónica, seguimos manteniendo la misma forma de cono que se forman con sus líneas, solo que aquí convergen hacia dos puntos. Luego tenemos la proyección con tres puntos de fuga. A ver, ¿quién no ha participado? Diana Mendoza, lee por favor. Cuando ninguno de los tres ejes principales del conjunto es paralelo al plano de proyección, las rectas se proyectan hacia tres puntos de fuga. Correcto. Aquí ustedes ven que aparte de los dos puntos de fuga que teníamos anteriormente, paralelos entre sí, hemos creado un tercero. Puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo. Si ustedes se imaginan esto como algo físico, ¿qué puede ser? Que esto estamos como que estuviésemos viendo, por ejemplo, un edificio parados desde la parte inferior. Si ustedes han visto, si ustedes se paran debajo de un edificio, en una esquina, en la parte inferior, un edificio muy alto, se siente esa sensación como que se pierde hacia arriba, ¿verdad? Lo que está más cerca lo vemos bastante bien y lo que está hacia arriba se ve ya casi difuso. Lo mismo sucede si nos paramos en la parte superior de este mismo edificio, pero mirando hacia abajo. Se produce esta sensación como de vacío, como dicen algunos, me da vértigo, sí, porque es la sensación que se ve como un cono, como un hueco hacia abajo. Entonces eso es lo que sucede, es la percepción nada más. Porque estamos utilizando aquí en este dibujo, si ustedes se ven el mismo cubito que teníamos anteriormente, ya se ve más distorsionado, ya no parece tanto un cubo, sino que se ve mucho más estirado. Aquí tenemos un ejemplo más gráfico de lo que ustedes pueden ver en los tres casos, ¿no? En un punto de fuga
por ejemplo, si se paran en un callejón, como en este caso, y se acuerdan del cuadro de Leonardo da Vinci, lo que aplicaba, ¿no? Lo que está más cerca se ve más claro y más grande, y lo que está más lejos se ve más difuso. Aquí este punto converge en una sola, como dice, en el fondo de toda esta fotografía. Aquí si nos paramos en una esquina, vemos las dos caras de un edificio. De igual manera, vemos la parte más cercana a nosotros, la vemos más clara, con mayor detalle, mientras que los que están hacia los costados lo vemos de manera más difusa. Este es el ejemplo que les decía, como de tres puntos de fuga. Si yo me paro aquí abajo en este edificio tan alto, lo que estaba cerca a mí lo voy a ver mucho mejor, mucho más claro y con mucho más detalle. Lo que se proyecta hacia el tercer punto ya no lo veo tan claro, ya lo veo difuso, ¿verdad? Ya acá arriba yo solo veo como unas sombritas. Sé que existen, pero no las veo a detalle. ¿Sí me hice entender? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? Bueno, vamos, entonces vamos a iniciar nuestro taller número 4. Primera cosa que tenemos que hacer, ¿quién me dice? Antes de comenzar a dibujar. ¿Qué hacemos? Guardar el documento. Correcto, vamos a guardar o crear nuestro archivo. Pueden usar un archivo nuevo o pueden usar el archivo del taller 3 y renombrarlo, que igual usamos la misma técnica, ¿no? Guardar como. Pero ojo, cuando lo vayan a mandar, acuérdense de borrar lo que no sirve. O sea, que no sirve porque es otro taller, obviamente. Ponen su apellido, taller 4, paralelo 4, octubre 14. Y guardamos. Ahora ustedes pueden ver que aquí ya tengo diferentes etapas. Yo realicé todo este ejercicio. Y lo primero que vamos a hacer es nuestra cuadrícula. Pero antes de comenzar a dibujar, vamos a crear nuestras capas. Ustedes tienen más o menos algo así, ¿verdad? No tienen capas. ¿Se acuerdan cómo vamos a crear las capas? Bueno, si no tienen abiertos, en la primera clase yo les dije que puedan abrir esta barrita, que es el administrador de capas, y si no lo tienen abierto, vamos a ir a la pestaña de vista, vamos a encender esta que dice, al lado de administrador y conjunto de planos, hay 6 iconos pequeñitos. El segundo icono de la primera fila dice propiedades de capa. Entonces le dan clic para que se active y lo van a colocar en algún lado de su pantalla. Puede ser a la izquierda, puede ser a la derecha, o lo pueden colocar así como lo tengo yo, que lo hago como desplegable. Ustedes están viendo en su aula virtual, tienen la descripción del taller. Vamos a crear 2, 3, 4, 5, 6 capas. Está en ese punta, que es el grosor de línea, y el color de la capa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear nuestras capas. Ya una vez que tenemos el administrador de capas, vamos a ir aquí a donde dice, miren que así les debe aparecer, ¿verdad? En 0. Aquí en la parte superior tenemos varios iconos. Vamos a darle clic al primero, el primero que dice aquí, nueva capa. Damos clic aquí y nos va a aparecer la capa así, capa 1. ¿Cuál es la capa 1? Fíjense bien en el tipo de letra que les estoy colocando. Ya les voy a indicar por qué. El primero es cuadrícula, ¿no? Sin tilde, sin tildes. Si yo doy clic afuera, ya se creó la capa. Me dice qué color, color gris. Me avanzo hasta aquí donde está el cuadradito, al lado del nombre del color, dice color, y aquí dice blanco, ¿verdad? Por defecto viene ese color. Doy clic aquí y le voy a poner gris. ¿Qué gris le voy a poner? Voy a ponerle el gris número 8, porque este es un gris intermedio, que se me ve bien, tanto en fondo blanco como en fondo negro. Si yo le pongo un gris muy claro, cuando lo voy a imprimir en papel blanco, casi no se me va a ver. Y si le pongo uno muy oscuro, en cambio, si trabajo en fondo negro, casi no lo percibo. Yo generalmente trabajo con este gris.
Ya, aquí no vayan a tocar nada. Vamos a ir el tipo de línea continua, que sea la misma, ¿verdad? Eso no hay problema, que sea continua. Y el grosor de línea, vamos a poner el que dice punta, ¿verdad? El que dice punta 0.2. Vamos a ponerle aquí, donde dice al lado, aquí dice grosor de línea, vamos a darle clic y buscamos el valor, 0.2, aquí está, aceptar. Nada más, no van a cambiar nada más. Ya vamos a ver por qué. Esto aquí ya se los voy a explicar ya mismo. ¿Por qué esta forma de poner los textos? Si ustedes se fijan aquí en mi archivo, yo tengo ya las capas creadas. Y aquí ustedes pueden ver que yo tengo capas con textos en mayúsculas, textos en minúsculas y textos en mayúsculas y minúsculas. ¿Qué sucede y por qué se presenta esto? Cuando nosotros trabajamos en nuestros propios archivos, nosotros los manejamos a nuestra manera. Pero cuando nosotros absorbemos otros archivos, es decir, por ejemplo, Stephanie está trabajando con Meyer y Stephanie le manda a Meyer su archivo. Entonces Meyer necesita copiar ciertos detalles para complementar el trabajo, porque él necesita hacer su parte del trabajo. Digamos que están haciendo un trabajo en grupo. Entonces ya Stephanie terminó su parte, le toca a Meyer continuar y terminar la suya. Entonces, ¿qué pasa? Stephanie tiene sus capas, las mismas capas que tiene Meyer, pero Stephanie las tiene todas en mayúsculas, Meyer las tiene todas en minúsculas. ¿Qué sucede cuando se absorbe un archivo? Porque Meyer tiene ya, mientras Stephanie está trabajando, él ya hizo su parte. Entonces lo que va a hacer es fusionar. Copia el archivo de Stephanie en el suyo. Y a lo que copia, lo que sucede es que se duplican las capas. Son exactamente el mismo nombre, el mismo color, el mismo grosor de puntas, pero cambian en cierto detalle el nombre, la forma de escribirlo. Si le ponemos un número, un punto, una raya, ya con eso cambia. Entonces, cuando trabajemos en equipo, es importante ponernos de acuerdo en esta etapa. ¿Qué tipo de letra vamos a usar para las capas? ¿Qué colores vamos a usar para las capas? ¿Qué grosores vamos a usar para las líneas? Entonces, al tener esto bien claro, evitamos esa duplicidad, porque si no se nos duplica y tenemos un listado infinito de capas. Generalmente cuando trabajamos así, o en el futuro, cuando trabajen con sus compañeros de oficina, que a veces no sucede, cada uno, como les digo, cada uno maneja su espacio a su manera, cada uno lo hace como él piensa que está correcto. Entonces, vamos a tener que hacer eso y luego vamos a tener que crear carpetas para evitar duplicidades. Bien, entonces continuamos, ¿verdad? Les voy a dar 5 minutos. A las 2:41 regresamos para que ustedes realicen el resto de las capas. ¿Qué serían las capas que nos faltan? Nos faltaría, vamos a ver, hagamos otra vez el ejercicio para que quede claro. Siguiente capa. Dice letra ORG o letra original, por eso le he puesto así. Si ustedes ven que yo tomo, me estoy manejando sobre la capa 0, que es la que viene por defecto. Si yo tomo la siguiente capa y quiero trabajar con esta, le doy doble clic sobre el papelito que está al lado y si ven que el visto verde ya queda determinado para esta capa. Si yo creo una capa a raíz de esta cuadrícula, ¿qué sucede? Se me va a crear otra capa, lo único que me varía el nombre, pero me conserva el color, el tipo de línea, el grosor y todas las demás características. Pero no es así, yo tengo que cambiar y la otra se llama letra ORG. Y aquí le voy a cambiar el color porque el color me dice que es un color blanco. Blanco es el número 7, los que estamos usando fondo negro y los que usan fondo blanco es el negro. Podemos aceptar y luego ponemos el grosor de punta que dice que es 0.4. Aceptar y listo. No van a tocar nada más por ahora. Luego les voy a explicar lo demás. ¿Sí quedó claro ahí? ¿Quieren que repita algo? ¿Todo bien?
Bien, entonces a ustedes les toca realizar las siguientes capas. Capa cota, capa sombra, líneas y letra PRY. Respeten los colores y los grosores de punta. Las 2:41, ya tienen unos minutitos más para realizar las capas. Una pregunta, profe. En el Ya. PDF la cuadrícula es 0,50, pero en la tarea habla de un 0,60 por 0,60. O sea, un 6 y el otro es el 5 en el PDF. No te entiendo, hijo, déjame ver de qué me estás hablando. Espérame un ratito. ¿La tarea o el taller? En el taller. Ah, en este taller que dice 0.0 en la cuadrícula. Ah, sí, déjame corregirlo. Gracias por avisar, ya lo voy a cambiar. 0.50 por 0.70. Ustedes sigan trabajando, ya mismo terminamos. 2 minutitos más y regresamos. Ya lo cambian, después lo actualizan su aula virtual y ya se les cambia. 0.50, tienen razón. Listo. Ya está. Bien, los que han avanzado, luego continuamos. Ya tenemos adelantado, ¿verdad?, la parte de las capas. Ahora, fíjense bien. ¿Qué sucede? Lo que les contaba anteriormente, ¿no? Yo tengo mis capas ya creadas en este lado. Y tengo una capa, me voy a crear otra capa. ¿Qué capa no tengo aquí? Ya, voy a poner, por ejemplo, en este lado, una capa que no tenga para que ustedes puedan ver cómo se produce el efecto a lo que yo cambio acá. Voy a poner aquí la capa sombra, voy a crearla. Me dice que tiene 0.15 de color rojo. .15. Voy a usar esta capa para trabajar. Voy a dar doble clic aquí. O también tengo la otra opción de cambiarlo directamente en el panel de propiedades. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con otra capa que las que tengo creadas, puedo cambiarla aquí y se cambia, ¿no? Aquí obviamente tiene estas opciones que dice por capa, por bloque o un color específico que yo quiera usar mi misma capa pero con otro color para diferenciarla por un momento, por ejemplo, o para trabajar.
Si yo creo un elemento, por ejemplo, yo voy a poner aquí, ¿verdad? Voy a hacer un dibujito, voy a hacer un círculo. Usando esta capa no, porque esta sí la tengo. Voy a usar la capa que creé, la capa sombra, y voy a hacer un círculo, cualquiera. Entonces, este círculo es lo que, como decíamos anteriormente, ¿no? Tomando el ejemplo, volviendo al ejemplo de su compañero. Si mi compañera me manda esta parte del trabajo y yo la quiero fusionar, ¿qué voy a hacer? Fíjense que en mis capas no está la capa sombra, fíjense bien, miren, no está la capa sombras. Y aquí en el otro archivo que yo tengo, que me acaban de enviar, lo voy a copiar. ¿Qué hago? Voy a copiar, control C, y voy a ir acá. Entonces yo voy a mi otro archivo, regreso, y lo pego en este lado. Voy a ponerlo control B, y lo pego. No sé dónde se me fue, acá está muy grande. Entonces si ven, aquí está el objeto que yo acabo de copiar. ¿Qué sucede cuando absorbemos o copiamos algún archivo? Absorbemos sus capas, entonces capa que yo no la tenía, miren, ya está aquí la capa sombra, ¿sí ven? Se acaba de copiar. Lo mismo sucede cuando nosotros copiamos, por ejemplo, copiamos estilos de cotas, copiamos otros elementos que nosotros tenemos en otros archivos. Lo podemos hacer, pero hay que tener cuidado si no queremos absorberlo, de luego borrarlos. Entonces, el primer paso que vamos a hacer, vamos a crear nuestra cuadrícula. Yo voy a, como tengo aquí dividida mi pantalla, voy a hacerlo más acá para indicarles cómo lo hacemos paso a paso. Entonces, ¿qué me dice? Que mi cuadrícula es 50 por 70 y tiene unos cuadritos interiores de 10 por 10. Primera cosa, voy a escoger la capa que corresponde, que es la capa cuadrícula. Ya está puesta aquí, la puedo seleccionar desde aquí o la puedo seleccionar desde acá, dándole doble clic aquí o directamente en la barra de propiedades con la capa cuadrícula. Como yo estaba trabajando con el color blanco, voy a ponerle que sea por capa para que tenga el color indicado. Para hacer esta cuadrícula, ¿qué comandos debo usar? Primero, para hacer en la parte exterior, ¿qué comandos debo usar? O puedo usar, hay 3 comandos que puedo usar. ¿Cuáles serían? Línea, polilínea o hacer un rectángulo. Correcto. Muy bien. Los 3 comandos están perfectos. Línea, polilínea o rectángulo. Si hacemos un rectángulo, que sería lo más rápido, más sensato, damos rectángulo, ¿verdad? Ponemos la medida 0.5, coma 0.7. ¿Se acuerdan que ponemos primero una medida y la coma para darle paso al siguiente? Damos Enter, ya tenemos el contorno de nuestra retícula. Ahora, si yo quiero hacer las rayitas de adentro, ¿qué comando debo usar? O puedo usar, denme 2 comandos que pueda usar. Desfase. Ya, ¿qué más? ¿Otro más? ¿Ninguno? ¿Qué más puedo usar? ¿Qué otro comando? ¿Ah? ¿Cuál? ¿Nadie más? ¿Otro comando más, chicos? Si yo uso desfase, ¿verdad? Como dijeron sus compañeros, doy el desfase 0.1. ¿Qué sucede? Como el rectángulo está cerrado, me va a pasar esto. No voy a poder formar totalmente la cuadrícula. ¿Por qué? Porque quedaría incompleto. Si yo usé rectángulo para hacer la periferia, lo primero que tengo que hacer es descomponerla, usando el comando descomponer o digitando las letras XP, explode. Doy clic sobre el objeto, Enter, descompongo, sí, y ya está. Ya tengo las líneas sueltas. Ahora sí, si yo uso un desfase, que es correcto, es la primera opción,
Y ya descompuestas las líneas, ¿qué otra opción puedo usar? ¿Qué otro comando puedo usar? Copiar o desfase. ¿Cuál es el otro? No te escuché, hijo. Desfase está correcto, Juan Pablo. Dime, ¿cuál es el otro? Copiar no se puede usar también. Copiar también se puede usar, correcto. Copiar o desfase. Si yo uso copiar, por ejemplo, tengo que dar la distancia y designe el primer objeto, enter. Tengo que tomar un punto de referencia y ponerle que sea 0.1, enter, y ahí ya se comienza a copiar, ¿verdad? Si yo lo uso como desfase, doy desfase, misma cosa, 0.1, y comienzo a hacerlo de manera continua, ¿verdad? Que tengo aquí, desde arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, o de izquierda a derecha, derecha a izquierda, da lo mismo porque es un número cerrado y nos va a quedar igual para todos los lados. Una vez que ya tenemos hecho esto, el siguiente paso es acotar, ponerle medidas. Nosotros ya en la clase anterior creamos nuestro estilo de cota, ¿se acuerdan? Teníamos un estilo de cota creado. Los que hicieron el archivo nuevo y no lo hicieron en base al archivo anterior del taller número 3, tienen dos opciones. Pueden crear un estilo nuevo o pueden abrir su archivo, el taller 3, y copiar ¿cómo se llama? El estilo de cota. Por ejemplo, voy a abrir mi archivo anterior. Déjenme ver, voy a abrir el archivo anterior. Que se porte bien. Taller 3 era, ¿verdad? Taller 3. Y le voy a poner aquí taller 3 paralelo 4. Ok, voy a abrir mi taller anterior. Y como yo ya tenía creado mi estilo de cota, ¿se acuerdan que nosotros creamos el estilo de cota, le pusimos las cotas y bla, 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 bla? Entonces, si yo tengo mi estilo de cota, lo que voy a hacer es esto. Voy a copiar, igual como hice con la figura, ¿verdad? Cojo una sola cota, pongo control C y luego pongo control V. Pongo control V y la pego en cualquier lado, solo como para referencia. No es que voy a usar esta cota, ya tengo aquí, y si yo voy a anotar, ya aquí en el listado de mis estilos de cota que yo tenga, los que vienen por defecto y los demás, voy a buscar hasta el último y va a aparecer mi cota, en mi estilo de cota que yo tenía creado anteriormente. Entonces ahora sí, cambio de capa, pongo la capa cotas y comienzo a utilizar. Entonces voy a marcar mi primera medida, es esta, ¿verdad? Y aquí yo ya tengo mi primera cota. Ahora, ¿cuál de estos tres iconos es el que uso para continuar las cotas? ¿El primero, el de en medio o el tercero? ¿Cuál de los tres? Si no me responden, comienzo a preguntar a cada uno. Vamos a ver. Tercero es para continuar la cota. El tercero, Miss. El tercero, correcto. Muy bien. Ahí se despertaron. ¿Están dormidos? Les cayó pesado el almuerzo. Vamos, así, continuamos. Recuerden que esto nos sirve ¿para qué? Para mantener una misma línea de cotas y no se nos comiencen a dispersar por todos lados. Si nosotros comenzamos a dispersar las cotas, se va a ver mal déjenme cambiar este estilo que no me gusta, no me queda bien. Voy a poner mi estilo acá. Si este estilo de cotas, por ejemplo, lo que voy a hacer yo, hay una cosa que también podemos hacer. Si este estilo de cotas no me gusta, yo tengo aquí otro estilo, puedo utilizar el comando igualar propiedades con la letra I, o lo busco en la barra de inicio. ¿Se acuerdan? En la barra de inicio también tenemos que no me deja cambiar. Déjenme ver, la letra I, igualar propiedades, copio, doy clic aquí y copio las propiedades. Pero ojo cuando usen este comando, porque si yo uso este comando, ¿qué sucede? Primero se me va a cambiar el estilo, ¿verdad? Segundo, se me va a cambiar las capas. Las capas que tiene este acá se me van a cambiar acá. Así que mucho ojo cuando utilicen este icono o este atajo,
porque a veces se nos cambian muchas cosas y no nos damos cuenta. Cuando tenemos mucho trabajo y muchas cosas encima, a veces se nos olvida de verificar en qué capa están las cosas que estamos usando. Entonces, una vez que tenemos las medidas parciales, recuerden no alejarse demasiado del dibujo ni dejarlo tan pegado al dibujo, las cotas. Tenemos cotas parciales y le vamos a colocar la cota total, la sumatoria de esquina a esquina en este caso, y nos vamos a alejar un poquito. Siguiente paso, vamos a poner las cotas en el lateral izquierdo. Si ustedes ven, aquí solo tenemos 2 filas de cotas. Dependiendo de lo que tengamos que acotar, a veces tenemos que acotar por los 4 costados o más. Usamos el siguiente comando, el comando continuar, y terminamos de acotar nuestras líneas, nuestra cuadrícula. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Recuerden siempre poner las cotas parciales y la cota total de lo que ustedes vayan a poner. ¿Listo? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ahora tenemos la letra, ¿verdad? Lo que vamos a usar como para la proyección. Esta letra, ¿cómo la voy a realizar? Dice que la realice con la capa letra ORG o letra original. Cambio la capa directamente de aquí desde la barra de propiedades para no estar abriendo y cerrando el administrador de capas. Doy clic aquí y busco la capa, letra ORG. ¿Dónde está? Ah, no la puse. Bueno, vamos a crearla con esta. Busquen su capa, letra ORG. Y con esta, déjenme crear la capa, porque esa no la tengo. Vamos a crearla aquí, porque esa sí se me escapó. Ahí está. Mantengo y cambio. Lo cambio aquí porque esa es 0.4. Sí. Aquí le puedo dar doble clic aquí para comenzar a trabajar con esta. Bien, listo, ok. Vamos. Acostúmbrense siempre que ustedes necesiten, cuando estén trabajando de aquí en adelante, necesiten crear más capas, háganlo. Hay personas que son muy ordenadas y muy meticulosas para hacer dibujos, y es bueno, y no siempre se limitan a la cantidad de capas que yo les doy. Yo les doy cierto número de capas, pero si ustedes se ven en la necesidad de querer usar más capas, lo pueden hacer. Menos no, más sí. Siguiente paso, para formar esta letra A, ¿qué comandos puedo utilizar? A la 1, a las 2 o a las 3, o me responde, vamos a ver. Línea Miss. Línea Miss, ¿y quién más? Ese comando no la conozco, pero la otra sí es línea. ¿Qué más? ¿Cuál más? Polilínea. Polilínea, ok, muy bien. Línea o polilínea, correcto. Si usamos línea, ¿verdad? Tenemos la facultad de que tenemos la línea y las líneas están separadas. Si usamos polilínea, también podemos hacer un solo marco de una sola vez para evitar que se nos desfase algo. Entonces vamos a ver. Usamos la letra, ¿verdad? Esta es la capa letra ORG. Y comenzamos a dibujar. Tenemos las dimensiones y tenemos aquí la capa y tenemos las dimensiones. Entonces comenzamos con polilínea, vamos a hacerlo con polilínea. Polilínea, comenzamos desde un punto, ¿verdad? Como ya vemos ahí, no es necesario quitar el cursor porque el ortogonal, porque aquí ya la podemos manejar. Me olvidé de hacer esta línea, bueno, no importa, después la hacemos. Entonces aquí, con esto aquí, bueno, ya tengo la parte interna. Como la parte externa, la parte interna, sé que son 10 centímetros de grosor, pero no tengo la inclinación, los grados de inclinación y la media como para ponerme a hacer esto. Entonces lo más sensato que sería usar ahí. ¿Qué comando usamos ahí? Desfase. Ok, desfase, desfase. sí. Ajá, correcto, un desfase de 0.1. Como es una polilínea, tenemos la ventaja que se nos va a copiar todo, ¿verdad? Ya tenemos la parte interna. No está completa, pero la tenemos ya casi boceteada. Entonces,
Para unir esta línea con esta línea, ¿qué comando puedo usar? Hay dos comandos que puedo usar. ¿Cuáles serían? El de estirar y el de línea, ¿o no? Empalme, Eso, empalme, pero ¿con qué radio? radio 0. Correcto. 0. Ajá. Empalme de radio 0, acuérdense que de tener radio 0, podemos usarlo, un empalme aquí, y se nos cierra. Aquí, ¿qué sucede? Cuando se unen las líneas con la polilínea o las polilíneas se van a formar una sola figura. Fíjense, aquí todavía me falta unir esta línea. Miren que voy a usar el comando línea, pero a pesar de usar línea, voy a exagerar. Uso el empalme. Si uso empalme, se van a unir y se va a hacer un solo cuerpo. Miren, ¿sí ven? Si yo uso la herramienta recortar, RR, Enter, si yo uso esta herramienta, no se van a unir. Está separada la una de la línea, ¿sí ven? Eso no me importa porque igual tengo que cortar esta parte interna para formar esta parte de aquí. Entonces me dice que en esta parte, pero si comienzo a contar las vueltas, 1, 2, 3, 4, en el 4, 1, 2, 3 y 4, aquí debo hacer mi línea para unir estas dos caras. Y luego un cuadrado más abajo, la otra parte. Mismo ejercicio. Aquí sí no puedo usar empalme porque perdería la parte interna, sino que debo usar recortar. RR, Enter, recorto y listo. Y ya tengo. Si ustedes quisieran unir, hacer esta parte interna un solo triángulo, deberían usar empalme con radio 0 y se van a fusionar. Miren, se fusionan en una sola línea. Misma cosa con la otra, puedo usar empalme con radio 0, uno esta línea con esta línea, ¿verdad? Y ya está aquí unido. Pero me faltan unir estas dos. Entonces lo más lógico es usar empalme con radio 0, pero múltiple con la L, Enter, y uno las otras líneas que me hacen falta, para que se cree de la misma manera un solo perfil. Déjenme ver si me quedo, sí, ahí está. ¿Sí ven? Ya tengo un solo perfil. ¿Esto para qué me sirve? Me sirve para que no se me pierda ninguna línea cuando la quiero copiar, y si la quiero copiar rápido y por múltiples ocasiones, lo que tengo que hacer es marcarlo y copiar. Ahora, fíjense ustedes que en mi cuadrícula, en la parte de atrás, están las líneas sueltas. ¿Me quiere preguntar algo? Sí, disculpe que la moleste. Dígame. ¿Cómo es ese estilo de cota? Porque la verdad mis cotas me quedaron superpuestas al ser muy pegadas. Entonces, Al ser alteradas, ¿cómo? No te entiendo. No, que me quedaron superpuestos los números porque estaban pegadas las cotas. Está muy grande el número de texto, el tamaño de texto. Sí, normalmente suele estar muy grande. Sí, tienen que bajarlo. ¿Cómo le bajan? ¿Se acuerdan que vamos aquí? Ustedes tienen su estilo de cota y vamos aquí a donde dice cotas, damos clic aquí, estamos en la pestaña de anotar, vamos a donde dice administrar estilos de cota, damos clic aquí y podemos modificar. Nuestro mismo estilo podemos modificarlo. Y lo que hacemos es buscar el tamaño de texto que se nos ajuste. Tenemos el texto, ¿se acuerdan? 0.025 lo tengo yo en mi caso. No puede, si ustedes lo tienen del mismo tamaño, lo pueden bajar. Le pueden poner 0.015, por ejemplo. Porque puede ser que el tipo de letra que hayan usado sea muy grande. A veces también el tipo de letra nos juega en contra. Por ejemplo, el Arial a veces también tiene una fuerza y un bloque más grande que el Romance o el estándar. Entonces, dependiendo de lo que hayan usado, eso también les va a cambiar. Y una vez que ya lo tengan, ponen definir actual y ponen cerrar y se les va a cambiar todo automáticamente. Si van a modificar el estilo, si van a crear uno nuevo, pues ahí tienen que cambiar. Si quedó claro. Sí, gracias. ¿Sí? Bien. Entonces, ya tenemos esto, ¿verdad? Ahora, miren lo que voy a hacer. Yo tengo mi cuadrícula, ¿verdad? Pero tengo mis líneas interiores. ¿Se acuerdan que comenzamos trabajando con un rectángulo
yo lo descompuse para hacer el desfase de las líneas interiores. Pero ahora yo quiero porque tengo que copiar la letra, y si la copio y no la cojo bien, se me van a ir las líneas encima. Entonces yo quiero que todas estas líneas de la cuadrícula estén agrupadas en una sola imagen. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear lo que se denomina bloques. Si yo quiero que esto no se me cambien ni las dimensiones, no se me cambien las líneas ni nada de eso, voy a crear un bloque. ¿Cómo creo un bloque? Primera cosa, como lo voy a hacer la cuadrícula, voy a cambiar la capa a su capa correspondiente, que sería la capa cuadrícula, ¿verdad? Luego digito las letras B larga, B dentilabial L, B, y le aparece la palabra bloque, BL, doy Enter, y le voy a poner aquí cuadrícula. Usted puede ponerle cuadrícula nada más, yo le voy a poner A porque yo ya la tengo hecha, cuadrícula A. Y aquí donde dice designar objeto, miren que les aparece todo esto, no lo toquen, solo donde dice designar objeto, doy clic y comienzo a designar objetos. Puedo marcar, como está, tengo dos objetos aquí, debo tener cuidado con lo que marco. Si yo marco de esta manera porque quiero llevarme las cuadrículas y sé que así lo puedo hacer, miren qué sucede, se marca también las cotas. A mí no me interesan las cotas, yo solo quiero las cuadrículas, ¿cierto? Me voy a tomar la molestia de marcar cada una de estas. Otra forma de hacerlo también es utilizando, por eso tenemos capas, ¿verdad? Ya hemos usado tres capas, la capa letra ORG, la capa cotas y la capa cuadrícula. Ahora, si yo quiero aislar esta parte de la cuadrícula, ¿qué hago? Aquí entra en juego estas partes. ¿Se acuerdan que están estos foquitos y estos solcitos? Y nadie me ha preguntado para qué sirven. Bien, esto aquí sirve ¿para qué? Para inmovilizar las capas o inutilizarlas. Si yo a esto, por ejemplo, voy a comenzar a apagar, voy a apagar estas capas, lo puedo hacer directamente desde aquí, desde el administrador de capas, que son las capas que hemos usado, la capa cotas, le doy a clic, mire cómo se apaga, se pone como en celestito, la letra ORG, y solo dejo la cuadrícula. Entonces me aparece solo la cuadrícula, ¿sí ven? Entonces ya tengo aquí mi cuadrícula sola, y lo que voy a hacer es, ahora sí, crear el bloque BL, Enter, voy a ponerle el nombre porque no lo creé anteriormente, voy a designar objetos, y ahora sí voy a marcar todos, no pasa nada porque los otros están ocultos. Le clic aquí, doy Enter, verifico en la previsualización que está aquí arriba si todo lo que he seleccionado está correcto, pongo aceptar, y miren, ahora al tocarlo tengo un solo objeto, ya no se me va a perder las líneas o se me va a perder algo importante que tengo dentro del objeto. ¿Y ahora qué hago si ya no están las letras? Ya no está la letra ni la cota, ni las cotas que hice. Tengo dos opciones, puedo volver al panel de aquí, del panel del administrador de capas y activarlas, doy clic otra vez, se activa el solcito, doy clic otra vez y ya está, ¿verdad? Vuelvo a mi dibujo, ya volvieron mis componentes. Ahora fíjense bien, voy a borrar esto. Si yo quiero copiar algo, ¿no? Y yo voy a inutilizar una capa, usar el otro icono que está al lado, que es un foquito, ¿verdad? Si yo voy a apagar, vamos a ver, el que dice cotas. Voy a apagar las cotas porque me estorban. Y quiero copiar algo sin cotas. Entonces voy a copiar este objeto sin cotas. Entonces voy a copiar, pongo CP, copio, pero ojo con esto, miren, esto tenía cotas, ¿verdad? Esto tenía cotas y yo lo voy a copiar. Ahora voy a encender la capa. Voy a darle clic aquí. ¿Y qué sucede? Que la copia que yo hice no tiene cotas porque la capa estaba inutilizada, estaba apagada. Si yo copio algo con la capa apagada, no se me va a copiar, no se me va a mover, se va a quedar donde está.
Y hay que tener cuidado con esto porque a veces hacemos esto y luego, es cierto, me olvidé prender la capa. Y si he copiado algo muy cerca del objeto original, a veces se montan y se ve como demasiado recargado. Así que cuidado con eso también. Si ustedes ven aquí mismo en las capas, ¿qué sucede? Aquí tenemos los colores, ya vimos, ¿verdad? Ya vimos para qué sirve esto. Y aquí al final tenemos esta como especie de impresora, donde dice trazar. Si apagamos esta maquinita, esta impresora, ¿qué sucede? Cuando vamos a imprimir no nos aparecen las líneas de lo que esté dentro de esta capa. No nos va a aparecer y vamos a imprimir y a veces sale en blanco. Dicen, no, pero no salió en blanco, porque a veces sin querer, por estar traveseando, lo apagan y se olvidan de prenderlo. Misma cosa con esta acá, con la de al lado, con la que dice inutilizar, ¿sí ven? Inutilizar las ventanas. Si ustedes apagan eso, tampoco se suelen imprimir. Así que ojo con eso, no toquen nada, déjenlo encendido. La única que no sale, que no tiene este icono, es esta capa, la capa de point. Esta capa sirve para hacer dibujos o líneas que solo se visualizan en la pantalla, pero cuando vamos a imprimir, esa capa no se ve. Esa capa es una capa invisible. Invisible para imprimir, no para dibujar. Cuando usen esa capa, me fue a otro lado. Cuando usen esa capa, no la han, este es otro lado más acá, me fui. Ok, entonces está claro hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Miss, lo que sí quería pedirle favor es, así como el compañero, mi cota está un poquito rara, así le altera el texto, creo que es, otras alteraciones, que no sé qué exactamente alterar. ¿Podría pasarle rapidito, las ventanitas, para ver cómo tiene usted? Comparte tu pantalla mejor. Déjame dejar de compartir, comparte tu pantalla para ver qué es lo que tienes. Ok, Miss. Dale, comparte para ver. Ahí es más fácil explicarte cuál es el error. ¿Sí se ve, Miss? No. Sí se ve. A ver, cuéntame. Por ejemplo, mira, ahí le alteré la altura del texto, pero se sigue viendo feíta. Claro, es que tienes las flechas muy grandes y tienes esas líneas de directriz también grandes. Ándate al administrador de capas, ándate, perdón, a tu capa, a tu cota, perdóname, ahí. ¿Dónde estás? Ahí no es. Aquí. Ahí, eso, en modificar. Dale. A ver, ¿qué tienes ahí? 0.025 en líneas. Ya, suprimiste las líneas, sí. El intervalo. La flecha también, quizás eso. No, las flechas no tienes que suprimir, pues, hijo. Es que la agrando como estaba. Es que por eso le decía para ver exactamente como quizás usted tenía. Claro, a ver, ahí es 0.025 también el tamaño de la flecha. El mismo tamaño del texto es el tamaño de la flecha, sí. 0.025. Aquí donde dice 0.09, que es la marca, también pone 0.025, que es esa cruz que está en el círculo. Ok. Ya, dale. Aquí abajo donde dice tamaño de corte, 0.015. Ya, date tamaño a las líneas, déjame ver las líneas, en líneas. Ahí. Uy, no me deja alterar. En líneas, ok. Líneas, ahí, ok. En líneas tienes, déjame ver, ahí tienes intervalo de fase, aquí también 0.025, no 0.30, 0.025. Ya, ok. Ahí abajo, ahí tienes que suprimir las líneas. Abajo, donde dice línea de referencia, suprime las líneas. ¿Qué? No, esa no, aquí abajo. Línea de referencia, ahí, eso. Dale clic ahí a los dos. ¿A las dos? Ahí, sí. Ok, esa era la que no me sale. Esa, vamos, ahora, vamos a texto. 0.025, estándar, ok. Horizontal, cambiar, a ver. Vamos ahora a unidades principales. Ahí tienes 4 dígitos, tienes que poner 2. Debajo de decimal, 2. Ahí, ¿Aquí? clic. ¿Así? Ajá, correcto. Ok. Exacto. Ahí por ese periodo, listo. Ok, nada más, dale, aceptar.
Actualizar, modificar, definir actual, perdón, definir actual. Ya, cerrar. Oh, ya. Ahora sí, Miss. Muchas gracias. Sí, De porque nada. no sabía qué alterarle exactamente, por eso muchas gracias. De nada. Eso es, a veces es que así se comienza, no se preocupen, que así mismo es. Eso es todo normal. Hasta que nos vayamos adaptando y vayamos creando, por eso les digo, a veces ya creamos más un estilo de cotas dependiendo de lo que necesitemos. Uy, se fue. Dependiendo de lo que necesitemos, se van a ir creando más estilos, más o menos estilos, y vamos a ir modificando. ¿Algo pasó? Ya. Ok, ya tenemos hasta ahí avanzado. ¿Me están escuchando, chicos? Parece que se cortó. ¿Sí me escuchan? Sí, Miss. Sí. Gracias. Ok, que se parece que se cortó un poquito, o se me cortó a mí. Bien, entonces aquí ya tenemos hecha nuestra letra, ya hicimos el bloque, ya hicimos eso de bloque es súper útil cuando tenemos muchos elementos y queremos copiar ciertas cosas, y no importa, si tenemos un bloque, después siempre y ahora ya yo quiero cambiarla porque la cota está mal y esta cota es más grande o más chica. Tengo dos opciones: descomponerla y volver a crear el bloque luego de haber hecho la modificación, o puedo darle doble clic dentro y puedo editar el bloque. Puedo editar el bloque y puedo cambiarle, por ejemplo, aquí es el bloque, les aparece, ¿verdad? Cuadrícula A, pongo aceptar y les va a aparecer un editor de bloque. Entonces en el editor de bloque ustedes pueden cambiarle las dimensiones, pueden cambiar todo, y cuando ya le hagan algo, por ejemplo, miren, voy a cambiarle el color a esta línea, ¿ya? Para que se vea. Le voy a poner, déjenme cerrar todo aquí. Aquí ya, aquí está el color. Aquí en color le voy a poner rojo. Fíjense bien, ¿no? Entonces voy a cerrar el editor de bloque. No he movido nada más. Dice guardar los cambios realizados, sí. Y miren, ya se queda bien. No se me ha descompuesto el bloque, lo único que lo hice fue editarlo. Entonces, eso también me sirve para cambiar. A veces copiamos o absorbemos, como les decía, pues, elementos de otros proyectos que necesitamos, pero no nos sirven, por ejemplo, el color, el grosor de línea, no nos sirve ciertas cosas, pero sí me sirve el modelo. Entonces lo que hago es editar el bloque, le cambio los colores a los míos, lo adapto y ya está. Y le pongo la capa a mi capa. Entonces ya ahí sí todo eso se puede modificar. Entonces una vez que ya tengo hecho esto, el siguiente paso es hacer el sombreado de la letra. Misma técnica, ¿no? Podemos ir sombreando cuadrito por cuadrito, ¿verdad? Que algunos lo van a hacer. O podemos congelar la imagen para que se nos rellene todo. Podemos también copiarla aparte, ¿verdad? Podemos copiarla aparte y rellenarla sola. También es válido. Vamos a cambiar la capa a sombra. Vamos a digitar el atajo SB. Sombreamos. Usamos esperamos que cargue con un color sólido con el 0%. Fíjense que nosotros usamos anteriormente hasta 35, lo voy a poner en 0, que sea un sólido, que sea en color rojo, perfecto. Puedo usar el rojo o puedo usarlo por capa, porque mi capa también resulta que es roja. Se doy clic, enter. Y ahí ya tengo, ¿verdad? Esa es una de las maneras que puedo yo sombrear. A ver, está lenta mi máquina. Ahí fue. Otra manera de hacerlo es sombrear tramo por tramo. También puedo hacer eso mismo, como es el mismo comando, puedo darle enter, no he salido de eso, y puedo comenzar a sombrear cuadrito por cuadrito, que me va a dar el mismo resultado, pero me voy a demorar un poquito más. Puedo hacer eso. Otra manera, déjenme ver si me sale esta cosa. ¿Se puede hacer lo de apagar la capa de cuadrícula? Correcto, también eso es lo que iba a hacer, exactamente, sino que mi máquina está como lenta. Déjenme ver, aquí van a inicio y van a usar aquí, pueden apagar la capa, como dijo su compañero, apagar la capa cuadrícula,
como dijo él, pueden apagarla aquí directamente y pueden sombrear la letra también de esa manera. Acuérdense de encenderla luego, ¿no? Me van a mandarle el deber, el taller con esta sombra, con esta capa apagada. Otra cosa que sucede cuando ponemos sombras, ustedes se fijan, a veces las líneas del contorno de la figura quedan como opacas, como más finitas. Y yo la vi que estaba como más gruesa y ahorita se ve como fina. Puede ser porque las sombras se superponen. Recuerdan que lo que les enseñé en la clase anterior, pueden darle clic a la sombra, clic derecho, y pueden buscar el que dice ordenar objeto. En ordenar objeto le van a decir que se vaya detrás, poner detrás, y ya recuperan el grosor de línea. Hay personas como yo que somos medio temáticas y que nos gusta ver desde la pantalla que todo quede bien. Eso es indistinto en realidad porque al imprimir se imprimen las líneas bien, pero a veces sí no se superpone. Entonces volvemos a encender la capa, ya apagamos, y ya tenemos nuestra capa con nuestra cuadrícula. Miren, la cuadrícula ahorita que la encendí se quedó sobre la letra, ¿y se dan cuenta? También si lo quiero ver al revés, lo puedo cambiar. Le puedo decir que se vaya para atrás. Doy clic, clic derecho, ordenar objetos, poner detrás. Ahí ya me queda mi letra y mi capa de sombra sobre la cuadrícula. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? Siguiente paso. Vamos a crear, bueno, ya tenemos creado, ¿no? Los que abrieron el taller 3 pueden copiar también esta parte de los ejes. Por ejemplo, si yo tengo aquí mi taller 3 y me da vagancia de hacer otra vez la cosita esta, puedo copiarla tranquilamente, lo marco, pero ojo con lo que marco, ¿no? Por eso les decía que podían usar su taller 3 también. Pongo control C. Esto es muy útil cuando tenemos muchas cosas que hacer. Con estas minucias no es tan complicado. Y ahí pongo, por ejemplo, aquí pongo control B y la ubico. Por ejemplo, voy a ubicarla aquí. Ya tengo mi cuadrícula. Obviamente, si tengo la capa es la misma, en mi caso le puse figura, en su caso es líneas, creo que les puse, déjenme ver. Entonces ahí está, ¿verdad? Ya tengo mi cruz formada, y solo le pongo después los ejes, o si quiero también le copio los nombres. Todo lo que pueda copiar y que me ayude para trabajar más rápido, mejor. O sea, para esto sirven las cosas. En aquí sí pueden usar copiar y pegar. Aquí sí, porque es su trabajo, son sus archivos, son sus cosas. Es su propia creación, todo es suyo. Aquí ya tenemos esto, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar la primera proyección. Tenemos nuestra letra A, voy a copiar mi letra A, o copiarla directamente. En este caso la voy a desplazar. Está aquí, la voy a desplazar. La voy a ubicar en algún punto. Voy a soltar el cursor. En el primer cuadrante, en algún punto. Aquí la voy a poner. No les estoy dando altura, ni medida, ni distancia de nada. Solo que la pongan ahí. Y ahora voy a comenzar a proyectar. Si ustedes ven en el cuadrante número 1, las líneas de proyección están sobre el eje X del lado derecho. Entonces aquí ya tengo esto y voy a cambiar mi capa a líneas. En mi capa líneas. Y para hacer trazar estas líneas de proyección. Entonces, ¿qué hago? Voy a ir, como yo trabajo con pantalla dividida, voy a tomar del lado derecho, voy a poner el punto de convergencia para no perderme. Y de este lado voy a poner mis caras para que se unan todas las letras. Entonces así trabajo a doble espacio y más rápido. Y no estoy pescando aquí y hago zoom y regreso y hago zoom y regreso y me mareo y de paso me salen chocas las líneas. Una vez que tengo esto, pues uso el comando línea o dígito L, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Línea o dígito L, doy clic aquí, puedo comenzar desde el punto de origen. ¿Para qué me sirve esto? Para que no se me dispersen las líneas. Comienzo, doy clic aquí, Escape, Enter, porque sigo trabajando con el mismo comando, y uno todos los vértices de mi letra. Todos los
vértices hasta este mismo punto. ¿Se acuerdan que es un punto de vista o un punto de proyección, que es el que me va a servir para proyectar mi letra nueva o mi letra proyectada? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Vayan uniendo los vértices. Tengan paciencia, así mismo todos los vértices, ¿no? Si son medio ciegos como yo, pueden acercarse, hacerle zoom al vértice. Por eso divido la pantalla, para que de este lado yo pueda poner mi punto de encuentro, y está acá, yo puedo ver el vértice que me quede perfecto, donde debe ser. ¿Por qué me tiene que quedar perfectamente bien conectado? Porque si no, la figura de proyección me va a quedar chueca. La figura proyectada, perdón. La figura proyectada me queda chueca y no me queda como debe ser. No, que me queda rara. Después dice, pero no me sale, ni algo pasó, o aquí también. Por eso lo he hecho de este lado solo para poner el punto de vista o la unión de las líneas. Porque, ¿qué sucede? Cuando lo hacemos así, como les decía, que hago zoom, que regreso, hago zoom, que regreso. Entonces, a veces estas líneas quedan superpuestas una con otra, en lugar de ir al vértice, y esta figura sale chueca, sale rara. Y no entienden por qué es que le salió rara. Es por eso, porque no están bien unidas las líneas con el punto de vista o las líneas con las aristas de la figura. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? Bueno, siguiente paso. El siguiente paso sería hacer las líneas, ¿verdad? Vamos a cambiar de capa. Esta capa ya no sería la capa línea, sino la capa letra PRY. Entonces, como yo necesito que esta inclinación se conserve en mi letra proyectada, ¿qué es lo que voy a hacer? Como esta la hice con polilínea, lo que voy a hacer es descomponerla. Doy clic a la figura y la descompongo. Si ya se pusieron las líneas, y voy a utilizar, en mi caso, voy a utilizar la línea del contorno, la línea derecha, y la voy a copiar. Voy a copiarla, pero ojo que esta está en la capa. ¿Y qué capa está esto? Esta está en la capa letra ORG. Voy a copiarla. Ojo, toquen la línea, no en la sombra. Y la voy a poner en un punto más acá atrás. La voy a poner por ahí, ¿ya? Digamos. Entonces me voy a acercar y ahora voy a cambiar esta imagen. Voy a poner mi letra original para poder ver dónde se unieron los puntos. Y que con mi línea de proyección de acá me queden correctamente bien. Entonces mi punto inicial va a ser este. Eso quiere decir que aquí está mi línea. Si ustedes se marean con las tantas líneas y no saben qué es lo que están haciendo, pueden ir cambiando los colores y luego lo regresan. Por ejemplo, a este le puedo poner un verde, ya. Saber que este es el verde inicial. Y la otra parte, la otra punta donde debe cortarse está aquí. Es esta, ¿verdad? Le voy a cambiar y pero luego la regresan a la capa que era, al color que era. Entonces voy a recortar. Ya tengo el punto inicial y el punto final de mi letra proyectada. Pero ojo que esta estaba en qué capa, estaba en la capa ORG. Si yo la dejo así, miren lo que sucede. Ahora, ¿qué me dice? Que la otra línea, la de arriba, la horizontal, converge con esta línea, ¿verdad? Con esta aquí. Entonces voy a lanzar una línea horizontal. Debe mantenerla para ser medio paralela. Perdón, voy a ponerle control L o F8. Veamos si es verdad. ¿Es esta? Correcto. Voy a recortar el exceso. Para que no me estorbe. Luego ya tengo este lado, ¿verdad? Vale, pues. Ahí tengo esta parte y en la otra parte pues sería similar, ¿verdad? Si yo lanzo otra línea,
Y fíjense bien, si se dan cuenta el grosor de las líneas, el grosor de las líneas está distinto. Este es más fino y este es un poquito más grueso. ¿Por qué? Porque son dos capas distintas. Entonces, para que queden del mismo grosor, debo utilizar el comando igualar propiedades o la letra I. Doy clic aquí, clic acá y ya se quedan del mismo grosor y ya cambió de capa. Miren, ya está en la capa letra PRY. Ahora ya está correctamente bien hecha. De ahí, bueno, me voy para la parte de abajo. Voy a hacer como toda esta línea horizontal es hasta el final. Voy a hacer una sola línea. Luego la recorto. Se me acerco más. Veo dónde es que se corta esta línea. Se corta aquí. Voy a recortar este espacio. ¿Verdad? Y acá en el otro lado, ¿qué me dice? Que esta línea y esta línea. Esas son las dos últimas. Perfecto. Entonces vamos. Ya lo demás, ya esto viene por añadidura. Uno esta con esta, es la misma inclinación, debería conservarse la misma inclinación. Y ahora en la parte interna, lo que vamos a hacer es copiar estas inclinaciones y unirlas con los vértices inferiores, en este caso. Fíjense bien, voy a unir esto con esto. Y por el contrario, este vértice izquierdo con este vértice izquierdo interior. Ya tengo la parte interna. Ahora tengo que ver que mis puntos converjan exactamente donde debe ser. Debe estar en la intersección de estas dos líneas, esta punta, está correcto. Lo voy a recortar o puedo darle un empalme con radio 0. Luego la siguiente, ¿dónde está la siguiente línea? Esta está aquí, que me dice que esta línea, que está más abajo, es aquí donde converge, ¿verdad? Entonces ahí doy L y debo trazar una horizontal. Me debe quedar perfectamente en la intersección de estas dos líneas con esta línea que es la otra punta, ¿verdad? Si algo no está mal, no forcen la línea, sino que verifiquen su línea de proyección porque debe estar desfasada en la parte de abajo o tiene que estar mal colocada o aquí o en el punto de fuga. Verifiquen bien, no la forcen porque les va a salir chueco. Les van a salir unas cosas medio raras que me van a presentar. Luego tenemos este vértice, me comí este vértice, ¿sí ven? Me comí el vértice, aquí no le he puesto. Voy a ponerle esta línea de proyección, no la tengo, que me olvidé. La voy a poner, no importa que esté en otro color, después la igualo. Esta, ¿dónde está? ¿Dónde estás? Ah, no está, no, acá, ahí está. Entonces esta línea es esta línea que está aquí. La última línea que me queda y debe interceptarse con la otra línea de acá. Correcto, está bien. Ahora me dedico a pulir y a limpiar que serían mis líneas y mis caras. Todo esto lo voy recortando, voy limpiando para que no me quede nada por fuera. Y voy a devolverle el color a las líneas que tengo aquí, ¿verdad? Cojo el dígito de la letra I de igualar propiedades. Y si no me acuerdo cuál es el comando que me dijo la Miss, aquí en el panel de propiedades, el pequeñito, aquí dice igualar propiedades, donde está la brochita. Doy Escape y ya tengo todo esto. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Estamos hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta? Yo me quedé cuando hizo la otra línea inclinada. La otra línea inclinada está aquí. Esta simplemente se unió con los vértices. Como ya creé esta línea, se unió este vértice con este vértice automáticamente.
Tienen que darles la misma inclinación. También pueden copiarla, también pueden copiar el contorno. Sin embargo, debería quedarles exactamente la inclinación. No tendría que distorsionarse si están estas líneas bien proyectadas. Si las líneas están bien proyectadas hacia el punto de fuga y hacia los vértices de su figura original, no van a tener ningún inconveniente. El siguiente paso es hacer la sombra, ¿verdad? Podemos apagar la capa sombra, la capa de las líneas de proyección, o podemos ir, aquí también tenemos este atajo, miren, donde está, no, perdón, aquí, donde está esta dice propiedades de capa. Aquí también pueden encontrar estos iconos, que es para congelar. Por ejemplo, este de aquí, que dice inutilizar, ¿sí ven? Esta que tiene una hojita como con una estrellita blanca aquí al lado. Doy clic. Toco cualquiera de ellas porque todas las líneas están en la misma capa. Doy clic aquí y la oculto. Doy escape y ahí puedo usar mi comando sombra. ¿Cuánto de porcentaje les pedí para la primera letra? Primer cuadrante les pedí 25% de transparencia, mismo color pero con otra transparencia. Entonces vamos a usar el color sólido. ¿Por qué no me sale la capa? Porque no estoy en la capa sombra. Entonces eso lo pueden hacer al final si quieren, para que tengan una misma capa. Todo lo que son sombras se pueden hacer al final. Entonces pongo otra vez SB. Ahí ya está por capa sólido, pero me dice que quiere un 25% de transparencia. Entonces aquí ya comienza a moverse la barrita. ¿Sí ven? Doy clic aquí, doy Enter y ya está. Restauro lo que oculté, ¿verdad? Para no perderme. Voy a restaurar aquí donde dice líneas, doy clic aquí para reactivar mi capa de líneas. No le pasa nada, no se mueve nada y ya ven que sí hay un poquito de transparencia. El mismo ejercicio van a tener que realizarlo en los otros 3 cuadrantes que les quedaría por realizar a ustedes. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Y el trabajo final les debe quedar así. Fíjense bien hacia dónde convergen los puntos, hacia dónde convergen las líneas de cada cuadrante, hacia dónde están proyectadas para que lo puedan realizar. Cada una está proyectada hacia un punto distinto. Pues ya hicimos esta primera parte, les queda a ustedes hacer las otras 3. Bien, ahora chicos, les voy a explicar un poquito sobre la tarea. Ya ustedes en un momento se les va a abrir la tarea que van a realizar este fin de semana. Déjenme ver dónde está. La tarea de esta semana corresponde a lo que hemos aprendido ahora, ¿no? La parte de en estos 2 días hemos aprendido a hacer proyecciones espaciales usando geometría descriptiva y proyecciones de un punto de fuga. En la tarea que ustedes van a aplicar esto haciendo una volumetría. Su volumetría va a tener que ser de manera física. Es decir, que ustedes van a realizar una maqueta de una volumetría. La volumetría puede ser con un solo elemento o puede ser con varios. No necesitan irse de compras ni hacer nada de gastos. Pueden utilizar materiales reciclados que tengan dentro de casa. Pueden ser con cartulinas, pueden ser con tapas de cola, puede ser con rollos de papel higiénico, puede ser con cajitas de medicinas, de medicamentos, que les puede servir. Entonces, todo esto les puede servir para hacer esto. Lo que ustedes tienen que cumplir son los parámetros que les indico, es decir, las dimensiones de la maqueta, tanto en alto, ancho y altura, en largo, ancho y altura, y también lo de las paredes del diedro. Dentro de las paredes del diedro tienen que dibujar y proyectar las caras solicitadas y ponerles medidas. En cada una de las caras tienen que poner a qué corresponde, a qué vista corresponde y su nombre en la maqueta. Las personas que están viendo por segunda vez la materia tienen que volver a hacer el ejercicio.
Así lo hayan trabajado conmigo, con la profesora Eunice, tienen que volverlo a hacer. No van a presentar el del semestre pasado porque si no tienen 0. Así tienen que presentar los de los clavitos, esos adicionales, el chico lo puso para presentarlo nada más, pero no es necesario. La vista superior y la vista, miren, aquí tienen las vistas y todos se les he puesto. Lean bien todo lo que se les pide. Se divide en 2 fases, la maqueta física, que es la que han hecho, y la maqueta virtual. En la maqueta virtual no es que van a hacer la volumetría, eso no, van a hacer la proyección de las caras de su figura. Como ya tenemos la maqueta física, van a hacer lo que hicimos, ¿se acuerdan? En el taller número 3, proyectar las caras, descomponer las caras en los 4 cuadrantes, y aquí les he puesto qué caras quiero y qué es lo que necesito para que ustedes lo pongan dentro, ¿verdad? Los colores y los tipos de sombras. Van a decir, Miss, pero si yo le hago con un mismo color, un solo color, o no lo pinto, entonces, ¿qué hago? Ok, si yo lo hago con este, por ejemplo, esta maqueta es toda verde, ¿no? Ok, yo la hago, pero una cara le estoy pidiendo que sea patrón, uso un verde, pero el uno le pongo rayas, al otro le pongo puntos, al otro le pongo estrellas, etcétera. Entonces ya tengo diferentes texturas. Misma cosa con las otras. El uno le puedo poner un verde claro, otro verde más oscuro, y así. Y juegan con los mismos colores, pero con diferentes tonalidades. ¿Qué más les pido? Les pido que adjunten, aparte de acotar las caras, etcétera, que adjunten 8 fotos de la elaboración y otra de la maqueta terminada. Les voy a mostrar ejemplos de cursos anteriores para que ustedes se puedan dar una idea de qué es lo que deben presentar. Déjenme un ratito para buscarlo. ¿Dónde está? No lo dejé abierto. Okay. Así, aquí están ejemplos de unos estudiantes que ellos hicieron esta parte. Déjenme ver. Sí, 2021. Ya pues, ¿qué te pasó? Ah, ya. Nos da primer parcial. Talleres. Y aquí ustedes pueden ver cómo deberían tomarse las fotografías para que lo puedan presentar adecuadamente. Y todo lo tienen que adjuntar en un archivo en PDF, todas las fotos, para que para poderlas visualizar, no es que van a colgar foto por foto. El aula virtual va a estar abierto para que puedan adjuntar varios archivos, más del archivo DWG. Me hizo una preguntita. Dígame. En la volumetría digital, como usted dice, vi que había 4 caras, creo. Pero sí, en la física hay 3. ¿O le ponemos cómo es? Claro, pero ustedes tienen la física y le dan la vuelta, pues hijo. Si tú tienes tu maqueta, proyectas así, en los diedros son 3, pero en la maqueta física tú escoges estas 3 más la que tú quieras darle la vuelta. O sea, mira, sí le ponemos 4 en físico. Ah, ok, no, ok. Eso quería hacer. En físico no, hijo. En físico tiene solo 3. Sí, eso quería preguntarle. O sea, si le aumentamos 1 o 3 le dejamos y 4 en el otro. Sí, 3 en el diedro y 4 en el virtual. Miren, aquí un ejemplo. Miren, este estudiante tomó sus fotografías realizando su maqueta. Como hizo paso a paso lo que estaba haciendo. Hizo su volumetría. ¿Cómo sé que es él? Porque aquí está trabajando. Y aquí está la presentación de sus caras. Claro que prefiero que lo haga más bonito, pero la intención ahí estuvo mejor. ¿Sí ven? Entonces cada una de las caras. Aquí está. Y ahí está la maqueta total. ¿Sí ven? Allá tienen la volumetría y cómo proyecto sus caras. Entonces, obviamente,
van a coincidir las caras de la proyección, ¿no? De acuerdo a lo que ustedes vayan haciendo. Recuerden de, si no tienen, no saben cómo hacerlo, por ejemplo, una idea buena es, acuérdense que ¿qué usamos nosotros para hacer y replicar las caras en los planos? Usamos líneas de proyección. Si se les complica mucho, no tienen esa visión espacial, ¿qué pueden hacer? Pueden usar la regla, por ejemplo, pueden poner una escuadra aquí y otra regla. Entonces, sí, aquí me da esto, aquí me da esto. Entonces, o ponen sobre cada cara la figura y van viendo qué volumen les va dando. También es otra técnica que se puede usar y les ayuda a ejercitar esa parte que yo quiero que ustedes comiencen a usar, que es proyectar y visualizar las cosas en 3 dimensiones. Ya ustedes olvídense de los papeles, de las líneas, no. Vamos a comenzar a proyectar en 3 dimensiones. ¿Para qué? Para que cuando ustedes estén trabajando en obra, entonces le digan ingeniero o ingeniera, necesito ver si usted cree que este pilar aquí iría bien. Entonces, antes de hacer los cálculos matemáticos, físicos, etcétera, nosotros comenzamos a visualizar las cosas. Entonces vemos, sí, ahí iría bien, pero si yo pongo este pilar aquí, a usted le va a afectar, por ejemplo, me invento, en un sótano le va a afectar a esta parte de un parqueadero, va a perder ese parqueadero. Entonces a los clientes eso no les gusta, eso pelean durísimo porque es plata. Entonces eso no les va, o les queda justo en medio de la sala, o les queda en medio de algún ambiente que no les conviene. Entonces ahí comenzamos nosotros a ver, sí, y entonces dice, pero y si usted ponemos esto, nos va a quedar el espacio más reducido porque aquí se va a crear esta parte de pérdida de espacio. Entonces ya comenzamos a pelear, comenzamos a negociar. Entonces ahí comenzamos a hacer, ahí es donde ustedes comienzan a ver sus cálculos versus la utilidad y la necesidad de la persona que los está contratando. ¿Okay? ¿Alguna pregunta sobre las maquetas? Sí, profesora. ¿Ninguna? ¿Quedó claro el ejercicio? ¿Cuál debería ser el grado de dificultad de la figura que vamos a...? Lo lean bien, cualquier cosa, estamos en el chat, me preguntan a mí, le preguntan a Ney y ya saben, lean bien la parte de la rúbrica, lean bien todo lo que tienen que presentar. Terminen de trabajar el taller, súbanlo para que no se atrasen, hagan bien en la tarea, nos vemos Dios mediante el día martes si no hay más preguntas. Cuídense mucho, bendiciones a todos y nos vemos en la próxima clase. Una preguntita, por favor. Chao, chicos. Gracias.